Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Cámara, ¿eh? Muy buenos días. Este es su programa Estado de los Estados. Se lo ofrecimos a usted hace algunas semanas. Hoy es una realidad. En Estado de los Estados somos dos los conductores. Su servidora, Lilia Arellano, y Gerardo García, director del periódico. Conocido por sus columnas, muy agudas todas, muy críticas y mire usted, certeras. ¿Qué tal, Gerardo? Lilia, gracias, buenos días, gracias por la invitación y un honor empezar este programa que hoy comienza además con un invitado de lujo. Con un invitado de lujo, porque usted sabe que en este programa procuramos que los que saben, los que realmente saben, conocen, están ahí en el centro, pues ya no sabe uno si de la noticia o del mero chisme, porque al final poco podemos arreglar con toda la libertad de expresión de la que todos presumimos. No arreglamos nada. Pero está con nosotros hoy Paco Rodríguez. Paco. Lilia, qué gusto estar con ustedes. Gerardo también, muchísimo gusto. Y además que haya mucho éxito, que este programa se convierta en el favorito de todos los amigos de Cancún. Gracias. Déjeme decirle que Paco es un gran amigo mío. Es un gran amigo mío hace 25 años, señor Rodríguez. Aproximadamente, vamos a dejarlo en 25. Nadie mejor que él para darnos la patada de la suerte. Sí, claro. Mira, esos deseos que acaba de expresar son en serio, son de corazón. Lo sé, no son nota, de... además, y qué bueno, ¿no? Además tener a alguien que nos dé la patadita con la trayectoria y con el profesionalismo que tiene el periodista, además muy conocido, su columna también. Sus columnas, porque déjame decirte que lleva 27 años haciendo columna política. 31, para ser exacto. 31 años. Bueno, es que empezaste en Índice Político. No, mi primera columna fue Café Político en el Heraldo de México. Nada más que esta columna no se firmaba, era una columna institucional del Heraldo de México. Y la comencé a hacer en 1977. Eres muy chavo. Era ya un fenómeno sociológico. Los políticos me veían muy raro porque tenía 22 años y era titular ya de una de las columnas que en ese momento eran más leídas. De las más leídas y de las que formaban opinión y las que tenían que seguir los jefes de información de todos los periódicos para poder abastecer sus medios de noticias. Y después vino Índice Político, y luego Balcón de la Política, y luego la Dirección de Ovaciones y la columna, y ahora también radio. Y bueno, nada más lo leen en el interior del país, 40 y ¿cuántos periódicos? 47 periódicos en toda la República. 47 periódicos. Impacto, que se distribuye en el Distrito Federal. Lo publican dos periódicos, lo publica Impacto, el Diario, y el periódico La Razón. Fíjate, dos periódicos. Y seguimos pujando, ¿verdad? Ahí vamos. Que nos platique. Además, ¿qué hemos logrado cambiar con la libertad de expresión? Porque mira, hablamos de sabroso, hablamos de todo, criticamos todo. ¿Y crees que al final logramos que se resuelva algo? No, yo pienso que no. Claro, nuestra labor es denunciar, ¿no? No resolver. Habría que empezar por eso. Habría que empezar por eso. Habría que entender cuál es la función del periodista. Y yo creo que la función real del periodista no es aquella romántica de la historia del periodismo mítico mexicano de los 40s o los 50s, en donde decían que el periodismo era el cuarto poder. Yo creo que a principios del siglo XXI, el ejercicio periodístico debe ser de contrapoder, no de cuarto poder, sino de contrapoder. Que los periodistas seamos, junto con la sociedad, una especie de barrera que confrontemos cotidianamente al poder. Y no solamente al poder político, hay que confrontar al poder económico que abusa con los incrementos de los precios, hay que confrontar a los poderes fácticos, como les llaman ahora, que son pues, las iglesias, los sindicatos, a todos estos poderes hay que confrontar. Y bueno, lamentablemente, como lo hace también la oficialidad, deberíamos estar confrontando el crimen organizado, pero nos hacemos también de ladito, igualito que le hace la administración. Preferible hacerse de ladito. Muertitos, ¿eh? Preferible hacerse de ladito. Claro, bueno, y además, muy interesante que en 31 años has transitado además por
por una transformación del periodismo en este país. Sí, definitivamente. Yo creo que los estilos no solamente es un asunto de estilo, es un asunto también de fondo, de tener una prensa muy sujetada al control político, ¿no? Una prensa en la que los periódicos, el papel se lo suministraba el propio poder político, el gobierno. Hacer una prensa mucho más abierta como la que tenemos ahora, una transformación que tú has vivido. Fíjate que esto ha sido pendular. Efectivamente, hace 31 años, cuando su servidor se iniciaba en el ejercicio periodístico, había muchos controles, pero los periodistas ya nos dábamos entonces las mañas para poderlos evadir. Yo recuerdo en el Heraldo de México, un periódico muy conservador, pues yo escribía del Partido Comunista y a los dueños del periódico se les levantaban las cejas cada vez que veían a Arnoldo Martínez Verdugo. Y cuando me preguntaban, bueno, ¿por qué escribes de Arnoldo Martínez Verdugo? Pues porque hay que estar con la historia, porque a final de cuentas, dentro de un par de años seguramente van a obtener un registro político. Y les decía Lilia, Gerardo, pendular, porque efectivamente cuando estábamos sujetos a todos estos controles gubernamentales, el papel, las llamadas telefónicas, desde la gran mesa de redacción que es Los Pinos, en ese momento, te digo, había oportunidad de salir. Hoy lamentablemente regresamos, y además por voluntad propia, a esa época de control. Hoy vivimos la autocensura. Hoy, personalmente, a mí me da mucha vergüenza ver a muchos compañeros que deberían estar asumiendo su papel de contrapoder, por el contrario, alineados al poder. No sé por qué lo hagan. Yo no me imagino que nadie de mis compañeros que ahora defienden posiciones ultraderechistas haya nacido ni en Versalles, ni en Park Avenue, ni en Nueva York. Son gente que ha surgido del pueblo, que ha recibido educación del Estado, y que hoy a mí se me hace un contrasentido leer a muchos colegas que deberían estar defendiendo las posiciones de la sociedad alineados en contra de la sociedad. Pero también habría que decir que en este mosaico y abanico de oferta que da la prensa hoy en día, pues también es interesante leer a quien pueda defender la ideología distinta a la que otros. O sea, los periódicos cada vez, y la prensa, y los columnistas, y los opinadores, profesionales, los analistas, de alguna manera van perdiendo aquello que se le llamaba objetividad, para tener una subjetividad que tiene que ver también con la identificación con distintas ideologías, como sucede en otras partes del mundo. Claro, la objetividad del periodismo no existe. No existe. No existe. Es tan objetivo como se es uno mismo. Es la posición que uno asume frente a la realidad social. Pues me parece que estas opiniones a las que tú te refieres, Gerardo, bueno, hay que respetarlas. Pero también me parece que hay vértices, hay puntos en los cuales tenemos que coincidir, porque son puntos que afectan a una inmensa mayoría. Y en esa inmensa mayoría estamos nosotros, ¿eh? Están nuestras familias, está nuestro futuro, están nuestros hijos. Estés a la derecha, estés a la izquierda, estés al centro, hay un vértice. Y ese vértice es la sociedad misma. Ese es el que no hemos encontrado en este país. Porque tenemos el ejemplo español. Tenemos periódicos en España totalmente monárquicos, periódicos mucho más abiertos, aperturistas, pero todos han defendido la democracia de alguna manera. Todos, sean de derecha, sean más de izquierda, todos han defendido de alguna manera lo que han encontrado ellos como el factor de unión de una sociedad, la democracia, la defensa al final de cuentas, de las instituciones. En este país no tenemos una línea común, ahí estoy totalmente de acuerdo. Las opiniones no solamente se contraponen por un asunto de ideologías, también se contraponen por un asunto de intereses y de intereses personales. Sí, yo creo que todo esto se agrava todavía más por esta ausencia de un factor de cohesión entre los mexicanos. En España fue el rey lo sentó a la mesa y les dijo, vamos a elaborar las nuevas reglas de la democracia. En México no hemos tenido un liderazgo que sea capaz de llamar a todas las fuerzas políticas. Nadie ha podido asumir ese papel de liderazgo. Razones históricas. Porque nadie tiene autoridad moral para hacerlo, ¿eh? Exactamente. Además. Razones distintas en España, decía yo, por la cuestión de la existencia o reexistencia de la monarquía. Pero en México, lo que dice Lilia es totalmente cierto. Nadie tiene la suficiente fuerza moral para que la sociedad diga, sí, vamos a seguir a este líder por esta razón. Y en el caso mexicano se ha agravado todavía más la polarización a partir de los resultados electorales de 2006. Nunca la sociedad mexicana ha sido unitaria en su pensamiento ni en su acción. Es más, son muchísimos los autores, los teóricos que hablan de la existencia de un mosaico pluricultural, evidentemente pues con muchísimas desigualdades sociales
y con muchísimos desencuentros políticos también por consecuencia. Pero esta desunión entre los mexicanos se agrava, parte en dos a la sociedad a partir de los resultados electorales de 2006. Y aún antes, podríamos decir, a partir de que el Partido Acción Nacional desarrolla una campaña de odio en contra de una buena cantidad de mexicanos. No iría y tal vez hasta Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Quizá venía latente, Lilia, pero el empleo de los medios de comunicación masivos para difundir estos spots, como les llaman ahora los anuncios comerciales, porque eran más comerciales que políticos, en donde se atacaba a la sociedad, ese fue lo que empeoró la situación. Antes eran comentarios que se hacían en los cafés, que se hacían en las sobremesas, pero nunca habían llegado a este nivel de odio entre los mexicanos, a las ondas hertzianas, a la televisión, a la radio. Nunca había llegado. No sería un poco más, bueno, yo me iría un poco más atrás, al sexenio foxista, que fue un sexenio de polarización y radicalización de los desencuentros. Claro. Radicalizaron los desencuentros. Sí, tiene razón. Leía el lunes a Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma y titulaba su artículo, decía el fracaso de lo posible. Y decía uno de los fundamentos de su texto era: lo que nos dejó Fox no solamente fue la decepción de que lo posible fracasó, no, ni siquiera lo deseable, ¿no? Lo posible fracasó, pero también nos sembró el odio. Nos sembró el odio porque encontró que en la diferencia él sobresalía. Él nos sembró el odio. Y también nos sembró el odio a Andrés Manuel López Obrador. Y nos sembraron el odio muchos. Y un odio que está enquistado en la sociedad en estos momentos. La polarización es brutal. Y en esta polarización, si me permites, ¿qué tal si le preguntamos a Paco qué con el PRD? Pero hay números, 843-6500. Está a su disposición para que nos llame. Y hay muchas preguntas sobre política que yo creo que tú puedes contestar, tú mejor que nadie, Carlos. Y si no las inventamos, Lidia. Y si no, aquí, ¿no? Un poquito de grilla no hace daño. Claro. ¿Qué pasó con el PRD? ¿Qué va a pasar con el PRD? ¿Qué va a pasar? Pues... saca tu bola de cristal. No, fíjate que no la traje. Se rompió ahora que bajaron el equipaje. Pero yo no tengo una salida cierta para lo que sucederá con este partido político. A lo que ellos están encaminando, eso sí, estoy seguro, es a la desaparición de esta franquicia electoral. Y no se una franquicia de 400 y pico de millones de pesos. Sí, que es lo que los mantiene todavía con el ánimo de que esto no desaparezca. Como en un matrimonio que está a punto de romperse. Exactamente. Lo único que los está uniendo es el reparto de los bienes. Y como no hubo contrato prematrimonial. Ni va a haber, ni va a haber. Ni los hay, y como decía José Waldenberg esta semana en otro texto, decía, bueno, el problema está en que se crean en la legislación electoral se ha fomentado el matrimonio, pero no el divorcio. No hay manera de divorciarse, además. Tiene que ser... Tal pareciera que no hay manera. Pero nos dicen ahora los medios masivos a los que nos referíamos, ya ganó Jesús Ortega. Eso no es cierto. Faltan las impugnaciones, ¿no? Falta la anulación de casillas. Falta que resuelvan. Habría que revisar el caso de Jesús Ortega para empezar. Un personaje de la política que ha intentado, cuando menos por estas 3 ocasiones, hacerse la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, invariablemente haciendo uso de las prácticas de la política a la mexicana, que de suyo es mala, cochupera, todavía la más nociva. Compra de votos, falsificación de actas, robo de urnas, no instalación de casillas y luego presentación de actas en las cuales pareciera que se instalaron desde 7 semanas antes, por la gran cantidad de votos que contienen. Y sí, todo el problema ha surgido a partir de que una fracción de PRDistas ha hecho la denuncia sobre la existencia de este cúmulo de irregularidades, que no son exclusivas de Jesús Ortega, también la fracción de Encinas habría hecho una buena cantidad de este tipo de tropelías. Pero quienes mayormente lo hicieron porque sus alianzas políticas con los gobiernos estatales, con presidentes municipales, les ha permitido tener mucho mayor accionar en ciertas entidades de la República, se han opuesto a que las casillas en donde hay estas evidentes irregularidades se desechen del conteo. Ellos insisten en que se cuenten hasta las casillas que no se instalaron y que, como les decía hace un momento, les decía a los amigos del auditorio, pues son las que mayor cantidad de votos contienen y en donde Ortega cifra sus posibilidades de triunfo. Pero ninguno triunfó, ¿no? O sea, a final de cuentas, después de este proceso,
Los que perdieron fueron los militantes del PRD, eso sí está claro, ¿no? Fíjate que en el 2006, Gerardo y Lilia, yo decía, ante el panorama político que se nos avecinaba, y si perdieran todos, ¿no ganaríamos los mexicanos? A lo mejor. Y si perdieran todos, refiriéndonos a los partidos políticos. Sí, claro, claro. El asunto es, bueno, en Argentina sucedió. Y cuando perdieron todos, incluyendo los argentinos. A final de cuentas, la institucionalidad, a través de los partidos políticos en este caso, la política en este país, la política se puede hacer desde cualquier área, pero la política electoral solamente se puede hacer a través de los partidos políticos. Si los partidos políticos se destrozan y no hay otra institución o no hay otras no hay salidas, con qué suplirlos. No hay con qué suplirlos. Lo cual es un rasgo autoritario de un sistema que no terminamos de desechar los mexicanos. ¿Por qué solamente se puede hacer política a través de un partido político? Porque es el monopolio que ellos se han adjudicado. Exactamente. Y es un monopolio, evidentemente, como perverso. todo lo que es autoritario. Y estamos en la apariencia. Así como aparentábamos ahora tener mayor libertad de prensa que hace 30 años, hoy también aparentamos tener mayor democracia cuando hemos caído en un vicio peor, que es el de la partidocracia. Hoy somos rehenes de los partidos políticos. Total y absolutamente. La ley electoral que se acaban de aprobar el año pasado, bueno, nos echó para atrás en materia de libertades, en libertad de prensa, en libertad de expresión, en muchas libertades nos las han conculcado. Sí, y ellos fortalecieron su sistema. Y hay un punto aquí sobre el PRD y los partidos políticos que impacta en Quintana Roo. Recordarás, sabemos, Gerardo, los dos alcaldes que fueron denunciados públicamente por cochuperos en las elecciones perredistas fueron el de Acapulco y el de Cancún. Exhibidos a nivel nacional. Cercanos al grupo de Ortega, por cierto. Así es. De ambos se dijo que habría que esperar a que esto terminara y ya les ajustarían cuentas. Bueno, la fracción de Jesús Ortega es la que está apoderada de los controles burocráticos del PRD. Esta fracción es la que negocia con gobernadores, con presidentes municipales, el poner candidatos cómodos o incómodos, o de plano no poner candidatos frente a los aspirantes del partido que está en el poder, y ellos negocian de esta suerte todas las posiciones políticas que obtienen por otra vía, o los favores económicos, o los permisos de taxis, que es lo más común. En Guanajuato, Carlos Navarrete creo que es el mayor propietario de flotillas de taxis que hay en todos los municipios del estado. Esto es lo que ellos consiguen. Se compró Carlos Navarrete en el Distrito Federal, ya sabes, ¿no? No. Pues sí, ahí en la esquina de Zempoal, allá se la compró. Una casa con una bóveda preciosa, preciosa. Esta casa, la antigua dueña, la dividió en dos para cada uno de sus hijos. Bueno, pues uno quería vender, el otro no, en fin, así se la pasaron años. Hasta que llegó la dupla Navarrete Naranjo, se apellida el secretario. Acosta Naranjo. Acosta Naranjo. Guadalupe Acosta Naranjo. Hermanitos los dos, cada uno se compró la mitad. Bueno, de repente entras en pánico porque no les vaya a dar por ponerle un tapanco y le den en la torre esas bóvedas, ¿no? En esas remodelaciones que hacen de nuevo. ¿Y tú crees que en la bóveda viviría Jesús Ortega? Pues, ya negociarían eso. A lo mejor la casa chica. Ahora, a lo mejor la casa chica, pero déjame te platico. La casa le costó 8 millones de pesos. Bueno, no está mal para quien usaba morralitos. Pero platicamos, ¿no? Como le hice una amplia crítica sobre esa casa. Me dice, ¿por qué tanto escándalo si tu departamento vale más? Le dije, sí, pero mi departamento me lo compré cuando valía muchísimo menos. Y hace 20 años, mi querido amigo. Y yo no presumía de haber salido en estas condiciones como tú. Y también me dice como justificación, nosotros le entregamos toda la dieta a López Obrador. ¡Ay, caray! Si no se la compró de su dieta, ¿de dónde se compró la casa? Así se ahorcan de las flotillas de taxis y de los favores de los negocios, y de los negocios. De la negocio. Ahora ya sabemos, pero vámonos al corte. Ahorita regresamos porque también hay chisme sabroso, ¿no? Eso es más sabroso todavía. Eso es más sabroso. Vamos a lavar. Al lavadero. Estado de los estados.
Estado de los estados. Cada semana damos lugar al debate y análisis político de los sucesos más importantes de nuestro estado. Se comentan de manera profunda, con un panel de expertos, porque cuando las ideas se comparten y se contrastan, surgen nuevos puntos de vista y nos permite ver las cosas de manera diferente. Fuego Cruzado. Con Lilia Arellano. Viernes a las 22 horas por Canal 10. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Y bien, pues este es su programa Estado de los Estados, es su primera emisión. Está con nosotros nuestro periodista invitado de este día, un columnista político de gran renombre, Francisco Rodríguez. Y sigamos nos quedamos en el mero lavadero. No, pues ¿Qué tal la tú comisión platicabas de una Muriño? casa. Y que le dice que está con las manos limpias. Bueno, es que no hay plumaje más. Pero es que cuando es que lo que buscaban era precisamente eso. Si hubo un tráfico de influencias cuando el secretario de Gobernación, hoy secretario de Gobernación, entonces el diputado, presidente de la Comisión de Energía, firmó un contrato con Pemex por la transportación de hidrocarburos de una empresa en la que él ha tenido una empresa familiar, Ibancar, una empresa de Campeche. Y lo que los diputados buscaban era si había habido tráfico de influencias en ese momento. Pues no había tráfico de influencias porque el contrato, que eso es lo que están diciendo, bueno, el contrato provenía de tiempo atrás y es una empresa que le ha dado servicio a Pemex durante muchos años. O sea, estaban buscando la exoneración desde lo que se plantearon. No buscaron lo que tenían que buscar. Yo eso es lo que creo. O sea, es una burla absoluta pero desde la instalación de la comisión y lo que estaban buscando. ¿Tú qué crees, Definitivamente. Sí, coincido totalmente con Gerardo. No ampliaron las facultades. Esta comisión debería haber tenido muchas mayores facultades que las que ellos mismos le dieron. Ya estaba esto muy negociado. La ausencia del PRD en la comisión, precisamente protestando por esta falta de facultades que tendría la comisión legislativa, pues demuestra que no se quería llegar hasta el fondo del asunto, que era nada más buscar oficializar una decisión que provenía desde Los Pinos de limpien el currículum del señor. Lo están limpiando efectivamente oficialmente, pero yo creo que la gran mancha, la mácula en el currículum del señor Muriño Terrazo, ya ha quedado ahí indeleble. Ya él ha sido anulado prácticamente como secretario de Gobernación. Hoy se está buscando pues darle alguna presencia más mediática que política. El señor agarra ahora chambas hasta de vocero de Genaro García Luna, anunciando la captura de uno de los muchísimos brazos derechos del cártel fulano, del cártel sutano. Sí, hombre, ya sabes, todos son brazos derechos. Todos son brazos derechos. Sí, todos son, y tienen una cara de naco los pobres, ¿eh? Sí, bueno, pues... El asunto está en que además una secretaria de Gobernación disminuida por lo que sucedió, por la mancha de su secretario, pero además que le atribuyeron facultades metaconstitucionales en el caso del control de la seguridad nacional, que se las habían quitado en el sexenio anterior.
O sea, Sí. yo no me enteré cuando en el Congreso volvió a pasar la reforma a lo que se había aprobado el sexenio anterior, cuando a la Secretaría de Gobernación le quitaron el control de la seguridad nacional y lo trasladaron a unas dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública y, bueno, la PGR. Sí, a las el institucionales. desmantelamiento de gobernación viene desde la segunda parte del sexenio de Salinas y es precisamente lo que provoca que Fernando Gutiérrez Barrios presente su renuncia y salga de la Secretaría cuando ésta se queda sin dientes para poder actuar en temas de seguridad de los que Gutiérrez Barrios era experto. Y viene el Foxiato y en el Foxiato definitivamente Gobernación se queda ya no solamente sin dientes, pierde hasta la placa que traía ahí postiza de vez en cuando para lucir en las fiestas. Yo no recuerdo el nombre del secretario de Gobernación. No, yo tampoco. Y bueno, pues el primer año de la administración del señor Calderón, pues tuvimos ahí a un oscuro personaje. Yo difícilmente recuerdo el nombre y vaya que yo era memorioso. ¿No eras Ramírez Acuña? Sí, exacto, sí, Ramírez Acuña. Sí. Yo era memorioso para los nombres, ahora no recuerdo el nombre de los funcionarios. Y porque no nos dice nada. está desmantelado. ¿Te acuerdas que tengo una caminaban apuesta, como Lili. funcionarios? Yo tengo una apuesta. Y la practico todos los días cuando me encuentro con funcionarios sobremanera. Les pregunto, ¿cuál es el nombre del secretario de la Reforma Agraria? Y yo se los pregunto a ustedes ahora. Híjole. No es el secretario de la Reforma Agraria, es Es el otro exgobernador de Jalisco. No. Ah, no, el de la Reforma Agraria no, ese es el de la agricultura, ¿verdad? No es Florencio Salazar. No, Florencio Salazar fue ya ya salió, delante de gobierno. ya salió. Ya se fue. Nadie sabe cómo se llama el secretario de la Reforma Agraria, porque no nos interesa, además no nos dice nada. No, además. Y yo creo que es el personaje más oscuro que debe haber tenido el ya muy oscuro Bueno, hasta gabinete de del señor Barman, que Calderón. no podía pensarse que era un ente así brillante, nos acordamos era de él. un brillante académico. Víctor Cervera, Bueno, Víctor ni qué Cervera. decir. Ah, no, hombre. Bueno, es una. Rodríguez Barrera. Perdimos. ¿Quién es el de la reforma? Mira, Bueno, si te dijera yo que aquí tenemos uno encargado del campo. Ah, sí hay. Sí, Sí hay. claro, pero es petrolero. Víctor Alcerreca. Ah, claro. Entonces, ay caray, ya después de eso. Sí. Bueno, se pide Escobar y se llama Abelardo. Abelardo. Y yo hago un juego mental para poderme acordar del nombre del secretario de Reforma Agraria. Proviene de la escuela de los hermanos Escobar en Ciudad Juárez, que es famosa en todo el país. Entonces de ahí recuerdo que él también se apellida, viene de la escuela de los hermanos Escobar, él también se apellida Escobar y se llama Abelardo. Y luego, Abelardo, pues te has de acordar de los mopeds estos o alguna cosa, ¿no? Que Plaza tienen un Sésamo, Abelardo. que no son de mi Plaza época. Sésamo. No, pero sí, pero nos habla también este es un gobierno, el gobierno de Calderón, que quiso borrar todo lo que sucedió con Fox, en donde el gabinete era, además de contradictorio, inexistente. Y le quiso dar una fortaleza a la presidencia, a la institución y a él. De alguna manera bloqueó durante su primer año a todos los funcionarios, los minimizó, los enmudeció, los desapareció. Y hoy como que de pronto quiere volverle a dar a algunos de los secretarios algún poder para salir, porque se dio cuenta del desgaste que sufrió en un año y medio, donde desapareció. Al querer fortalecer al gobierno, yo creo que lo desapareció. Sí, esta es una receta que originalmente desarrollaron los estrategas de Richard Nixon para cuando él llega a la presidencia de los Estados Unidos en condiciones de suma debilidad. La reproducen posteriormente en Colombia y el mismo librito lo traen y lo siguen al pie de la letra de nuestro país cuando Felipe Calderón asume por decisión de un tribunal electoral la presidencia de la República. Nixon en 71 llega y casualmente el primer programa que anuncia es la guerra contra el narcotráfico. No sé si les suena conocido, pero el primer programa que anuncia Richard Nixon en 71 es la guerra contra el narcotráfico y desata todo el pandemonio, abre todas las puertas para que los demonios se apoderen de la administración estadounidense en ese momento. Poderes que, a final de cuentas, al verse traicionados, manipulan para llevar a la destitución o renuncia del señor Nixon en Estados Unidos. Luego ya lo formalizan, lo institucionalizan, este programa de 71, y lo llaman Plan Colombia. Y el Plan Colombia, como la Iniciativa Mérida o lo que estén siguiendo en México en este momento los funcionarios federales, El Plan México. privilegia la centralización del poder y darle a quien ejerce centralmente el poder, en este caso el señor Calderón,
poderes hasta metaconstitucionales, extralegales para el manejo de las fuerzas públicas y del ejército, con dos intencionalidades: una, la mediática, de aparentar una guerra en contra del narcotráfico, y la otra, de ejercer controles políticos en zonas y regiones donde el Estado se ha mantenido ausente, o donde de plano no hay Estado, y por eso son otro tipo de poderes, como los poderes de los varones de la droga, los que ejercen la hegemonía política y social y económica en esas zonas. Pero es una estrategia equivocada, porque el Estado debe tener presencia, por supuesto, en esos puntos del vasto territorio nacional, pero la presencia que debe tener es a través de escuelas, a través de hospitales, no de destacamentos militares. Me brinca Bueno, algo. pero aquí en el caso de los destacamentos militares no podemos olvidar que hasta ahí ya tenemos problemas y muy graves, los Zetas. A eso voy. ¿Qué tal? Me brinca cuando es en el tema mediático una aparente guerra contra el narcotráfico. La guerra, no sé, para mí yo creo que existe, a final de cuentas, no es una aparente. La guerra del narco existe, la guerra entre ellos, una guerra en este país que le ha sobrado. No serán escaramuzas, porque en una guerra hay planeación, en una guerra hay inteligencia, en una guerra hay objetivos claros, en una guerra tú sabes qué vas a hacer dentro de un mes bajo determinadas circunstancias. Aquí es una escaramuza en donde mandas al ejército, a las fuerzas policíacas federales a un determinado punto de la geografía del país, pero lo anuncias 4 días antes para darles oportunidad de que se vayan todos. Pero quizá la guerra a la que yo apelaba era la guerra que sostienen los cárteles. Es una guerra en la que es una guerra de mercado entre ellos, y de repente nos espanta ver cómo han asesinado, se les han metido a la casa a la policía, ¿Sí? Bueno, pero a la mera casa. Con la llave de la casa. Sí, la muerte de... Aquí te demuestra la falta de inteligencia, en los dos sentidos. Sí, no solamente la estratégica, sino también la neuronal. A ver, esta semana, es que es algo que no nos debe de brincar. Esta semana mataron a los 3 personajes más cercanos al secretario de Seguridad Pública de este país. A los 3. Y a los del Distrito Federal, y hoy en la mañana a otro. O sea, bueno, ya que es esto. Es una guerra. Es uno diario. Es donde creo que, no sé si le llamemos guerra o qué le llamemos, pero es algo que ya involucró al gobierno de alguna manera que no se había involucrado. O sea, les están matando a los funcionarios principales del combate, que decidió de alguna manera, o quizá equivocada la estrategia, de alguna manera, pero en esa decisión que tomó el presidente de entrar, ahorita les están pegando a ellos. Porque no había estrategia. Desató todos los demonios, igual que le sucedió a Nixon, igual que le sucede a Uribe ahora en Colombia, le está sucediendo también al señor Calderón en México. Es el pandemonio, todos los demonios sueltos. Lo que estamos viendo, bueno, aquí la mejor... ¿Ingobernabilidad? Sí, por supuesto, sí. No les gusta la palabra, pero existe. Sí, por supuesto. Y está en los más altos estratos de la Administración Federal. Bueno, el asesinato, la ejecución del segundo hombre más importante de la PFP, de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los hombres clave en esta guerra, combate al narcotráfico, uno en la cadena de mando, quizá el 4º o 5º hombre en importancia en este país. La ejecución de él implica ingobernabilidad, la ejecución en la manera en que se hizo. Bueno, pero sí, también además implica ingobernabilidad el alza incontrolable de precios. Claro. También significa ingobernabilidad lo que sucede con los partidos políticos. También significa ingobernabilidad las marchas en las calles. Yo creo que la peor de todas, la ingobernabilidad. la peor de todas es el pleito, la pugna que hay en el grupo gobernante. Ahí hablamos tampoco mucho. hay gobernabilidad. No, tampoco, esa es la peor de todas, porque si no se ponen de acuerdo entre ellos, menos van a poder tomar o adoptar o idear o diseñar siquiera políticas públicas que beneficien a la sociedad o a la comunidad. No se pueden gobernar ellos mismos son ingobernables, menos van a poder hacer bajar políticas que nos beneficien a todos. ¿Cuáles son esos grupos que se están peleando allá? Los más visibles son el que encabeza el señor Calderón, que serían los doctrinarios dentro del Partido Acción Nacional, y el otro que hasta ahora va ganando la pelea, que es el de los llamados yunquistas. El yunque, que tiene presencia en gobernadores como el del estado de Jalisco o el de Guanajuato, creo que también el de Querétaro, y que no se ha terminado de ir de la dirección del Partido Acción Nacional, y que cada vez arrincona más al señor Calderón hacia políticas todavía más conservadoras que las que ha tomado hasta el momento. ¿Y a Calderón tú crees que lo arrinconan, o Calderón se deja arrinconar porque él va por el otro lado? Él va por el negocio, por el dinero, por el coyotaje.
No, yo no lo sé. No. ¿Le importará? Yo a veces pienso que no. Yo a veces pienso que ni siquiera está enterado de la situación. En el régimen... Porque el presidente era el hombre más enterado de este país, ¿eh? En el régimen priista se hablaba del solitario de Palacio. Yo creo que el solitario, pero además por decisión propia, el gran cercado en Los Pinos es Felipe Calderón. Veía ayer la información, ustedes seguramente también anoche en las redacciones, aquí mismo en la televisora, tuvieron noticia de esto. Por primera ocasión, una gira del señor Calderón ayer a Reynosa, Tamaulipas, con vehículos militares artillados. Artillados. Sí, con helicópteros sobre él artillados. El señor Calderón se está aislando cada vez más. En todos los eventos públicos en donde debería mantener contacto con la sociedad, con aquellos a quienes pretende gobernar, cada vez los cercos militares son mayores. Porque hay una realidad también, hay una realidad de que hay de ese tamaño es también quizá la amenaza, de ese tamaño es el riesgo, de ese tamaño es el conflicto. Yo creo que a partir de que han estado cometiéndose estos asesinatos es el pandemonio, con la gente, es una muestra de esto. Con la gente esta de seguridad pública, federal, etcétera, el que tomar algunas previsiones en su seguridad es importante. Pero antes, cuando lo hemos visto, o sea, antes de que se soltaran todos estos demonios, ¿le temía Calderón a los narcotraficantes? ¿Pensó alguna vez que lo iban a matar? ¿O creyó que las manifestaciones en San Lázaro, las manifestaciones de descontento en algunos lugares, iban a llevar a la gente a agredir? No lo hemos visto, ¿eh? Desde la pedrada de Echeverría, no hemos visto que a un presidente le pase nada. No, pero yo no creo le avientan ni unos huevitos Yo allá. creo que parte de eso, yo veo a Calderón, y en esta parte de la confrontación, es una confrontación esta que tiene con ahora llamados el Yun, que quizá es también una mezcla de los neopanistas, de varias cosas, desde los bárbaros del norte que entraron al partido hace muchos años, ¿no? Es una pelea que tiene Calderón hace 20 años. Es una pelea interna en el partido, en la Acción Nacional, desde hace muchos años. Fue una pelea en la que él le ganó a ese grupo la presidencia. Y es una pelea que hoy está perdiendo. Qué bueno que dijiste pandemonio, porque ¿te acuerdas cuando aquel Ruiz Massieu dijo los demonios andan sueltos? Sí, pero en este caso pan es por lo del Partido de Acción Nacional. El pandemonio. En otro momento del país, en 1994, donde los demonios se soltaron y implicó la muerte de un candidato presidencial. Implicó un descontrol del país que nos llevó además, ojo, que es algo que la gente que nos escucha, que nos ve, quizá dice, bueno, al final de cuentas son pleitos de los políticos que derivaron en la crisis económica más grave que vivió este país en 50 años, la del 94. Claro. O sea, estos demonios que andan sueltos le pegan a la economía. Le pegan a la bolsa de todos, claro, al empleo, a todo. Vámonos al corte. Enseguida regresamos con estos demonios que visten de azul, fíjese, como si fueran angelitos. Diablo con vestido azul, ¿recuerdas la canción? Diablo con vestido azul. Muy a tiempo. Estado de los estados. Cada semana damos lugar al debate y análisis político de los sucesos más importantes de nuestro estado. Se comentan de manera profunda, con un panel de expertos, porque cuando las ideas se comparten y se contrastan, surgen nuevos puntos de vista y nos permite ver las cosas de manera diferente. Fuego Cruzado. Viernes a las 22 horas por Canal 10.
Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Y bien, pues estamos con el diablo el diablo con vestido azul. Con vestido azul. Pero nos faltan otros partidos, los satélites. A lo mejor estamos hablando de cosas que nuestro auditorio, que es mucho más joven que nosotros, no sabe. Habría que decirles que fue un éxito del antediluviano, donde nosotros bailábamos del siglo rock pasado. and roll. Del siglo pasado, sí. Del siglo pasado. Bueno, no hemos hablado antes de los partidos satélites. Mira, habrá que reconocer, Gerardo es más joven. Por eso nosotros, lo quise, porque cuando dijimos el diablo con vestido azul. Pero sí lo capté. Dijo, no sé de qué estén hablando. Sí lo capté, sí lo recuerdo, de pronto, ¿no? No sé de qué estén hablando. Oye, pero en el antediluviano, bueno, podría parecer del antediluviano, pero cada vez es un partido más presente y más moderno, ¿no? No, hombre, con el poder. Con el poder, el verdadero poder de este país estriba no en el que está aquí atrás con la banda presidencial. Pero vale la pena que hablemos del PRI. Yo creo que sí. Es el partido que controla. Vamos a ver. O sea, no hay hombre más poderoso hoy que Manlio Fabio Beltrones. Pero estaríamos hablando otra vez de un partido. Yo creo que es la característica de los partidos mexicanos. Si hablamos de tribus en el PRD, si hablamos de congregaciones religiosas en el PAN, en el PRI habría que hablar de familias. Sí. Y la familia que ahora está ejerciendo el poder. Cachorros. Familia, bien lo dice. Sí, la familia. Con la implicación italiana del tema, ¿no? Ley para el italiano, supongo. Claro. Es la familia de don Beltrone, ¿verdad? Y es la que está ejerciendo el poder dentro del Partido Revolucionario Institucional, marginando muy visiblemente a la señora Beatriz Paredes, que solo formalmente... ¿Existe, perdón? Solo formalmente dirige... ¿Cómo no? Mira nomás. Bueno, ¿Cómo no va a existir? Que son dos familias perfectamente completo. definido, lo defines muy bien, dos familias, en este caso, que son históricas. Hoy la cabeza visible es Manlio Fabio Beltrones, pero esta es una... Y tiene a Luca Brasi en la Cámara de Diputados, sí. Encarnado por el señor Emilio Gamboa. Yucateco, por cierto. Sí. Involucrado en el caso de Zúcar Curi. Sí, claro. Claro, y del cual no ha dado explicaciones. Nada. Bueno, como tampoco los dio cuando estaba de secretario de Comunicaciones y lo acusaron de nexos con el narco. Es un personaje... se quedó, Es un personaje singular en la política mexicana. Nadie mexicana. conoce a su mujer. ¿No? Pues no, la señora está como Santa Claus. Todo el mundo cree que existe, pero nadie la ha visto. ¿Verdad? Qué raro sí existe, estuvo eso. Sí existe, sí. ¿Tú la conoces? Santa Claus sí, Santa Claus sí existe. Sí, claro. Sí, porque los niños están desayunando. Bueno, personajes ellos interesantísimos de la política nacional, sobrevivientes. Emilio Gamboa, ahora que lo mencionas, y dada la vecindad con sus amigos yucatecos, habría que hablar un poquito de él. Emilio Gamboa encarna, él mismo es el PRI. Emilio Gamboa, pues, como los nuevos políticos priistas, es un político desinformado. Tiene, sí, un diploma colgado seguramente en el estudio de su casa. Pero acuérdate que él tiene maestría en tiempo libre. Maestría en tiempo libre. ¿Te acuerdas esa carrera que la administración del tiempo libre? La Iberoamericana, que se llama Administración de Tiempo Libre. Él es egresado de la Iberoamericana en una carrera que yo imagino debe ser la de capataz. No, es su maestría, su licenciatura, perdón, es en Relaciones Industriales, que debe ser donde te enseñan a ser capataz de una factoría o de una maquiladora. Así es. Para lo cual no se requiere mucha ciencia, como muchos de nuestros amigos era jefe de personal. sabrán. Exactamente. Como antes eran jefes de prensa y ahora voceros. Y el señor ha sobrevivido 6 sexenios ya, 5 sexenios ya, 30 años. Pues lo ha hecho con una sola frase con la que ha navegado, que ni siquiera es una frase que le sea propia, es una frase que un viejo dinosaurio de la política acuñó, Francisco Galindo Ochoa, quien siempre dice, hay que ayudar al señor presidente. Y con esa frase, Emilio Gamboa, diciendo que ayuda al señor presidente e invitando a los demás a ayudar al señor presidente. En beneficio de la estabilidad no matter who, del como país, dicen ustedes, ¿verdad? Los que hablan inglés, cualquiera que sea el presidente, con ese, ayudando al señor presidente, Emilio Gamboa ha sobrevivido y ha constituido seguramente una de las fortunas políticas y económicas más sólidas de los últimos 30 años en nuestro país. Bueno, no. Y hoy presente por... Es interesante cuando se cuenta esta historia, la historia de estos últimos años, y se analice cómo el PAN tuvo que entregarse al PRI, o cómo el presidente de la República panista tuvo que entregarse al PRI para poder gobernar.
pues vamos a tener también a estos personajes que analizarlos y decir qué olfato político, qué capacidad. Yo creo que Emilio Gamboa además tiene una inclinación. Le debe gustar el olor a pies. A ver, ¿por ¿Tú qué? no crees? Por su... Pues porque los besa. Los ves. Y no Ustedes, quisiera decir híjole. olor a otra cosa, yo prefiero irme a los pies, ¿no? Pues lo que pasa es que es como los dinosaurios. No en balde los periodistas son dinosaurios. Y todos sabemos que los dinosaurios lo son porque han desarrollado un cuello muy largo, a base de tanta caravana frente al poder, besando los pies, y una cola muy larga que les pisa. Ahora son dinosaurios. Pero una caravana hasta cierto Vergonzante punto. ya. Pero una caravana que él ha aprovechado muy bien. Al final de cuentas ha tenido y ha ejercido y ejerce. Ahora como Luca Brasi, bien lo dice. Pero Y el señor Calderón queda reducido en esta reedición del libro de Mario Puzo al mero consigliere. Él es el quien aconseja. sí, porque al final de cuentas al ejecutor. Mario Fabio Ay, ay, lo ay, estamos ay, viendo. estamos muy a gusto, pero nuestros anunciantes dicen, oigan, ¿nosotros a qué hora vamos? Bienvenidos. Vámonos. anunciantes. Estado de los estados. Cada semana damos lugar al debate y análisis político de los sucesos más importantes de nuestro estado. Se comentan de manera profunda, con un panel de expertos, porque cuando las ideas se comparten y se contrastan, surgen nuevos puntos de vista y nos permite ver las cosas de manera diferente. Fuego Cruzado. Viernes a las 22 horas por Canal 10. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Pero bueno, que se nos meten los demonios al micrófono. ¿Ah, sí? Por andar de moviditos. Nos calentamos. ¿eh? Fue un asunto Se nos como de olvidó. dinosaurio, ¿no? Por andar hablando de Gamboa. Nos echó sus demonios, los aluches. Acuérdate que él manejó las telecomunicaciones en el país, entonces a lo mejor todavía dejó por ahí. Bueno, no, Algo. las relaciones que han sostenido, a final de cuentas son todo lo que han hecho en estos 30 años quienes ostentan el poder real de este país. Hablamos de este grupo en este caso. Pues lo han conformado durante todos estos años ante la pasividad de quienes han ejercido el poder. Claro. Sí, la política no admite huecos, todos se llenan inmediatamente. Vieron los periodistas el enorme agujero que había en la administración del señor Calderón y llegaron y se metieron. Es que no hay que olvidar. Bueno, y mal lo hubieran hecho si no, ¿no? No, No, claro, Plaza bueno, que pero no no hay se- que olvidar. Se ocupa, se toma. Se toma. No hay que olvidar que Claro. perdieron la elección, que fue el partido que quedó en tercer lugar apenas en el 2006. Y hoy son el partido político que controla, a final de cuentas, el estatus quo Desde el del principio país. lo dijeron, vamos a hacer la balanza.
El fiel de la balanza. Yo creo que no lo anunciaron. Creo que hoy no son el fiel de la balanza. Yo creo que hoy son... Sí, al final de cuentas, veamos qué pasa en el tema del presupuesto social de este país. El presupuesto social, el que ejerce la DSSOL en este país, no se pudo ejercer hasta que los gobernadores del PRI firmaron con el secretario de Desarrollo Social panista el convenio de acuerdo a como ellos quisieron que fuera. ¿Tú qué dices? Yo creo que el personaje priista que más influencia tiene en este momento acaba de asomar las orejas. Es Carlos Salinas. Está orejón y pelón. Carlos Salinas seguramente tenía este mamotreto que dio a conocer esta semana, escrito pues hace mucho tiempo atrás. Lo mandó a escribir. Tiene muchos amanuenses, todo aquel remanente del grupo Nexos de un quitanarroense distinguido como es Héctor Aguilar Camín. Todos estos remanentes, desechos que han quedado del grupo Nexos que aún siguen a su servicio, y todos los escribas que estuvieron en la generosa nómina de la partida secreta de Los Pinos. Generosa nómina. Durante Muy generosa. La administración del señor Salinas. Lo pudo haber sacado en noviembre del año pasado para que lo vendiera cuando la gente tenía aguinaldo y pudiera comprar su libro, que no es muy barato, por cierto. Pero espera él, Salinas, conocedor del tiempo político, del timing, como dicen ellos que estudiaron en Harvard, lo saca justo en este momento para asomar sus orejas y su pelona en el debate petrolero. Viene Salinas a apoyar al señor Felipe Calderón para que juntos Calderón y Salinas cumplan un compromiso contraído por Salinas en 1993 en aquel encuentro con George H. Bush, el padre del actual presidente de los Estados Unidos, al que todos conocimos como el espíritu de Houston, que en sus letras grandotas traía una cláusula que decía Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. Pero en las letras chiquitas traía pues la entrega del petróleo mexicano a las reservas estadounidenses. Pero nos dijo esta semana Carlos Salinas que él en aquel momento se fajó los pantalones y le dijo al señor Bush: perderemos las concesiones, las grandiosas concesiones que usted nos ofrece, pero el petróleo es nuestro. Bueno, eso a todo pasado pues Pues lo puede sí, vender. Claro, como quiera. Ahora, pero vamos con Manlio Fabio. Te voy a decir por qué. Ese asomo es que eso Tienen pasado, Gerardo. Ah, no, bueno. Tienen una colota. ¿Cómo hemos permitido que sigan en el poder? Y digo hemos porque allá están. Ahí está. Dejamos que los metieran como plurinominales en los primeros lugares. Nadie protesta. Estamos en manos de los partidos políticos. Yo no soy periodista. Un Manlio Fabio. Gracias a Dios. Con el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en la cartera. ¿Lo trae en la cartera? Sí. Como trae esa información y mucha otra información. Como trae también todo lo que sucedió en Sonora en su mandato. Bueno, como trae también la penetración del narco en Sonora y llevarlo hasta los... Un premio Pulitzer se le dio a un reportaje en donde a él, entonces gobernador de Sonora, lo involucraban directamente con un cartel de narcotráfico. Digo, no tengamos memoria. Así es. ¿Cómo hemos permitido, Paco? Pues lo que pasa es que todo obedece lamentablemente a que la mayor parte de los mexicanos decimos la política no me importa. Exacto. La política es un asunto solamente para los políticos y como los políticos son sucios y corruptos, dejemos que ellos se sigan ensuciando y se sigan manchando las manos en asuntos en los que yo no me quiero meter. Lamentablemente la situación de desconfianza nos la han sembrado los mismos políticos y esto ha servido para que sobreviva el sistema. Yo creo que todos recordamos desde que somos muy niños que nuestros padres o los mayores siempre decían o dicen aún todavía, vamos a hablar de todo menos de religión y de política porque ahí nunca nos ponemos de acuerdo. Y esa fue una frase que inventaron los grandes hacedores de este sistema político para despolitizarnos. Entonces ya nadie habla de política, ya nadie habla de religión, le adobaron lo de la religión para que no se viera tan claro el asunto y nos han hecho creer que la política es un asunto sucio cuando es un asunto que nos compete a todos. A todos. Decía Bertolt Brecht, si mal no recuerdo, que el peor de los analfabetas políticos es aquel que dice que no le interesa la política. Y no le interesa desconociendo que gracias a la política suben el precio de los combustibles, el precio de los frijoles, sube todo. La vida en común se rige por decisiones políticas. Y gracias al analfabeto político, que lamentablemente somos la mayoría, es que surgen los grandes políticos corruptos y los grandes políticos que traicionan a los pueblos a los que deberían ser.
en sociedades... todo tienen menos funcionarios públicos, Mira, menos servidores públicos. Ni funcionan ni sirven. La sociedad americana, la sociedad estadounidense es una sociedad mucho más politizada que la nuestra, con sus asegúnes. Ese es un lugar donde la memoria sí existe. Un Manlio Fabio, con todas sus crisis, sus problemas, pero un Manlio Fabio Beltrones, un Emilio Gamboa, un escándalo. El gobernador de Nueva York, exgobernador de Nueva York, tuvo que renunciar porque se vio involucrado en una red de prostitución. Y mira como que usuario, pagó su dinerito. Como usuario, ni siquiera como practicante del oficio. Nada más. Y en este país, y además es un sujeto que jamás en la vida podrá en el futuro tener cualquier relación con cualquier actividad pública. En este país tenemos Manlio Fabios gobernando este Sí, país. hombre. Tenemos personajes como esos y como muchos otros. Tenemos un secretario de Gobernación exonerado porque se le buscó exonerar cuando en otro país hubiera tenido que renunciar por bruto. Y mentiroso, fíjate. Porque bueno, si nació o no nació en España, si se nacionalizó o no, quiso hacer tal embrollo que es un mentiroso. ¿No es un mentiroso? Absolutamente. Y lo peor es que hizo que su familia apareciera como mentirosa. Hasta la mamá, hombre. Hoy 10 de mayo. Hoy 10 de mayo, felicidades. Gracias. Pero hablábamos de la mamá de Muriño. No, sí, Gerardo, nos vamos a tener que ir. es muy poco tiempo parece, ¿verdad? Caray. Bueno, como esto nos gusta tanto. No, y además agradecer una plática muy fluida con un gran periodista como es Francisco Rodríguez. Gracias. Y pues se ve el tiempo, ¿no? Paco, Pues te yo me la leemos pasé muy en el bien. Por Esto. Ahí estamos a sus órdenes, claro que sí. Y la invitación para que este programa, que va a durar mucho tiempo, lo sé, no lo deseo, lo sé, pues sirva para que todos nuestros amigos del auditorio se interesen cada vez más en la política e impidamos la proliferación de los políticos corruptos. Gracias, Solamente Lili. con la participación de la gente, ¿verdad? Solamente participando. Gerardo, nos despedimos. Sí, y bueno, recordar Con que, tristeza, caray. recordar que la política es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los políticos, ¿no? Así es. Es muy serio. Recuerde usted que el próximo viernes a las 10 de la noche está invitado para ver Fuego Cruzado con el tema Los Casinos. Y el próximo sábado, aquí en Estado de los Estados, a las 9 de la mañana, tendremos otro invitado. Ahora se trata de un economista. Ya sabrá usted quién. Paco, muchas Lilia, gracias. muchas gracias. Mucho Te éxito. agradezco tantísimo mi afecto, mi cariño de siempre. Igual. Gerardo, Gracias. buenos días. ¿Qué? Buenos ¿Nos días. vamos a festejar a la madre? Nos vamos a festejar a la madre. Las de nosotros todavía nos quieren, ¿verdad? Sí. Las de los tres. Me decían, oye, cuando veíamos el tema del programa, me decían, ¿y tu segundo apellido? No lo pongo para que no me la recuerden. No, si yo tampoco. Ningún